esos cálculos está mal. Ya, y así de fácil es para mí revisar, digamos. Por ejemplo, este cálculo no presenta carga neta. No presenta el cálculo de carga neta. Ya, por lo tanto, ¿qué les puedo decir? Ya en este curso están inscritas 200 personas, han asistido esta mañana 150 y han presentado el ejercicio solamente 100. ¿Ya? Lo que me dice que hay 100 personas, la mitad del curso, que está intentando ver cómo aprobar sin el mayor esfuerzo. Bueno, les adelanto que esta primera parte del primer parcial ya toma en cuenta lo realizado en este curso. Por lo tanto, vean que 100 personas, ¿no? Más o menos 100 personas, van a tener 0, ¿no? En esta primera parte. Y de las 100, las restantes 100, pues va a haber un porcentaje que fácilmente va a ser calificado con una nota baja. Y esto es parte del primer parcial. Y de aquí seguramente a 2 días vamos a tener una segunda parte del primer parcial cuando acabemos asentamientos y cuando al finalizar esta semana llevemos capacidad, seguramente el lunes vamos a tener otra parte del primer parcial. Entonces, de ahí ya va a salir sus notas de primeros parciales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario? Ingeniero, buenos días. Sí. Para esta primera parte, no sé si podría ser un poco más flexible con el tema del formulario. He estado un poco confuso. Yo he enviado la respuesta, mi imagen, pero en el formulario creo que no me alcanzó el tiempo porque ya era el cuarto. No. No voy a hacer. El horario está definido 1 hora antes. Sí, le entiendo, ingeniero. La cosa es de que había que seguir llenando y uno estaba resolviendo. Parte de asentamientos inmediatos. Aquí vamos a empezar con Schmerman. Schmerman presenta esta ecuación y presenta 3 casos. L sobre B igual a 1, L sobre B mayor a 10 o L sobre B entre 1 y 10. Con L sobre B igual a 1 se conoce como la condición cuadrada o square, ¿ya? Entonces se siguen los siguientes pasos. Paso número 1, cálculo de carga neta, que es el incremento de esfuerzos que se produce a nivel de fundación producto de la construcción de una fundación que transmite una carga al suelo, ¿ya? El paso 1, carga neta. El paso número 2, el cálculo de los coeficientes, donde es posible calcular el coeficiente 1 porque los resultados que hemos obtenido en el paso número 1 ingresan en esta ecuación, la sobrecarga efectiva inicial y la carga neta. Coeficiente 2 igual a 1. Esto prácticamente en todos los casos es 1, ¿ya? Solamente en casos de investigación se toma en cuenta la ecuación en el cual se quisiera encontrar el asentamiento en un periodo corto de tiempo, ¿ya? El coeficiente 3 es en función de L sobre B. En este caso, cuando L sobre B es igual a 1, el coeficiente 3 sale 1. El tercer paso es graficar el factor de influencia versus profundidad relativa. Dibujar esta gráfica por debajo de la carga neta.
que es una gráfica de factor de influencia versus profundidad relativa. El factor de influencia versus profundidad relativa, en el caso de L sobre B igual a 1, empieza en 0.1, va hasta la profundidad relativa de B medios, hasta un pico, y retorna a un valor de 0 a una profundidad de 2 veces B. ¿Ya? A modo de ejemplo, en esta gráfica se observa Yanarico. Esta gráfica, a modo de ejemplo, presenta un ancho B igual a 4 metros, ¿ya? Un nivel de fundación, y se dibuja esta gráfica por debajo del nivel de fundación del factor de influencia versus la profundidad relativa. Como el ancho B es 4, empieza en 0,1, la gráfica va hasta B medios, a la profundidad relativa de 2 metros, hasta un pico, y de ahí retorna a 0 hasta una profundidad relativa de 2 veces B. Este pico es calculado de la siguiente ecuación, que es 0.5 más 0.1 raíz cuadrada de la carga neta entre el esfuerzo efectivo vertical pico. La carga neta es el cálculo del primer valor, del paso número 1, y el esfuerzo vertical pico es el esfuerzo, es la presión de la sobrecarga efectiva en condiciones iniciales previa a la carga de fundación. ¿Ya? Entonces es el esfuerzo efectivo inicial en condiciones iniciales en esta profundidad donde cae el pico. ¿Ya? Y aquí hay que tomar en cuenta que la profundidad a la cual cae el pico es el nivel de fundación más B medios. ¿Ya? Si el nivel de fundación fuera 7 metros, la profundidad a la cual deberíamos calcular el pico sería 9 metros, ¿no? En condiciones iniciales. El paso número 4 es la aplicación de 4 reglas, que es sobre la gráfica dibujada del factor de influencia versus profundidad relativa, se limita el área de estudio en ciertos límites. El límite superior que debe existir en esta parte, el límite inferior es cuando el factor de influencia toca 0, ¿ya? Que es esta parte. Debe haber límites en cada cambio de estrato que se caracteriza por la diferenciación de módulos de elasticidad, y debe haber un límite en el pico, en el cambio de sentido de la gráfica del factor de influencia versus profundidad relativa. Esta aplicación de las 4 reglas, de estos 4 límites, establece subestratos dentro de esta área. Subestrato 1, subestrato 2, subestrato 3, subestrato 4, definiendo sus espesores y sus módulos de elasticidad. El paso número 5 es el cálculo del último componente de la ecuación de Schmermann. Vean que el coeficiente 1, coeficiente 2, coeficiente 3 son calculados en el paso 2, la carga neta es calculado en el paso 1, y
Toda esta sumatoria es calculado en el paso 5, calculando los factores de influencia representativos de cada uno de estos subestratos. Ahora, ¿qué valor es el que representa todos estos valores de factor de influencia en el subestrato 4? Es el valor representativo del punto medio de este subestrato. Y aquí el cálculo es calcular ya sea geométricamente o a través de unas ecuaciones que presenta el texto. Finalmente se hace el cálculo de factores de influencia representativos de cada uno de sus estratos multiplicado por sus espesores entre su módulo de elasticidad. Ese valor sumatoria de todos los subestratos y al final se calcula el asentamiento inmediato por Schmer. Ya, un momento, por favor. Hemos ido viendo son para cargas verticales. ¿Qué pasa con las cargas laterales con sismos? Gracias. A ver. Hay ecuaciones que son para esfuerzos laterales, ¿ya? Que no los hemos ido mencionando porque nos estamos concentrando en cargas verticales. ¿Ya? Aquí está. Aquí está. Carga puntual, solución Boussinesq, esfuerzo vertical, pero aquí están las ecuaciones para los esfuerzos laterales. Aquí está. Carga distribuida. Esta es la ecuación para la profundidad Z, es decir, para la vertical, y esta es para el lateral. Aquí está. Incremento de esfuerzos en la carga vertical, incremento de esfuerzos en la carga lateral. Incremento de esfuerzos en la carga vertical, incremento de esfuerzos en la carga lateral. Esfuerzos laterales, ¿no? Entonces el texto presenta también incrementos de esfuerzos de cargas laterales. Con sismo es otro tema, ¿ya? No sabría decirte. ¿Alguna otra duda? Inge, una preguntita. Sí, te escuchamos. La relación L sobre B, cuando es cuadrática y cuando es mayor a 10 también nos da, ¿no? ¿Qué pasaría cuando estaría dentro de ese rango, digamos, estaríamos hablando de 2 o 4? ¿Cómo se calcularía en ese caso? Eso lo vamos a repasar hoy día. Ya el día de ayer hemos presentado la ecuación de Salgado del 2008, pero hoy día lo vamos a volver a repasar. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Cuando es L sobre B igual a 1, ya el texto presenta L sobre B igual a 1, el texto presenta en este paso, en el paso número 5, para poder calcular el factor de influencia representativo de cada uno de estos estratos, presenta estas ecuaciones. El factor de influencia de la formación de una fundación cuadrada, este factor viene dado por las siguientes expresiones. ¿Ya? Dice que para Z, para la profundidad relativa Z0 hasta B medios, el factor de influencia cuadrada, ¿no? Porque es de L sobre B igual a 1, es igual a 0.1 más la profundidad Z entre B por 2 veces el factor de influencia pico menos 0.2. ¿Ya? Esta ecuación puede ser utilizada para calcular a cualquier profundidad relativa en este rango. ¿Ya? Entonces, aquí podríamos poner profundidad relativa Z igual a 1, porque es la mitad de ese estrato, para poder calcular cuánto es
el factor de influencia que es representativo de este subestrato. Esa es una manera. Otra es hacer unas relaciones trigonométricas para calcular este punto. Y en este otro tramo, dice, para una profundidad z igual a b medios a z igual a 2 veces b, profundidad relativa, la ecuación es esta, ¿no? Que es 0.667 por el pico multiplicado por 2 veces z sobre b. Entonces, en este paso se pueden apoyar por estas ecuaciones. No sé si pasaron auxiliatura esta mañana. Yo entré a los links y no había nadie. ¿Alguien me puede comentar? Sin que hicimos ese ejercicio con ese método de la cuadrática, hicimos el ejercicio. Sí, ese, y para mañana dijo el otro que íbamos a hacer. Ya, está bien. Entonces, rápidamente veremos conmigo, ¿ya? El paso 1, carga neta. Aquí está el paso. Creo que hay un error en este cálculo. Si uno hace nuevamente, hay un error. Yo lo tengo anotado, creo que es 314. Y por lo tanto cambia la carga neta. Pero la idea es que este paso 1 tome en cuenta todas las condiciones, ¿no? ¿Hay alguna pregunta sobre este paso de este ejemplo? Ya. El paso 2 es el cálculo de los coeficientes, que en el texto lo presenta más abajo, casi como en el último paso. ¿Ya? El paso 3 es dibujar la gráfica del factor de influencia versus profundidad relativa por debajo del nivel de fundación. Entonces, lo dibuja. Donde, como el ancho es de 4 metros, a ver, 4 metros, sí, el ancho es de 4 metros, y es una fundación cuadrada, el pico cae a B medios, o sea, 2 metros por debajo del nivel de fundación, y luego retorna a cero hasta una profundidad relativa de 8 metros. ¿Ya? Como el nivel de fundación es 3 metros, llega hasta los 11 metros. ¿No? Este cálculo es complementado con el cálculo del factor de influencia pico, que para eso hay que calcular cuánto es el esfuerzo efectivo vertical a esta profundidad. ¿Dónde cae el pico? En condiciones iniciales. Y eso se lo realiza por acá, ¿no? Este es el cálculo del esfuerzo efectivo pico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Inge, una preguntita. En algún momento había el peso específico seco y el peso específico saturado. En este caso, ¿cuándo esa partecita? No sé si nos puede explicar, Inge. Eso es mecánica de suelos 1, capítulo 4, esfuerzos efectivos. ¿Ya? Esto es mecánica de suelos 2, que es aplicación práctica a las definiciones aprendidas en mecánica de suelos 1. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Ingeniero, disculpe. Sí. Una cosa.
consulta. Hoy día cuando nos dio el ejercicio, ¿no ve? Tendríamos que haberlo tomado igual aquí. Por ejemplo, en la carga neta para hallar el peso del hormigón lo tomo como 24, ¿no ve? No. El peso, digo... Ay, Sí, el peso del hormigón es aquí, lo sí. toma como 24, sí. Sí, en el ejercicio que nos dio Inge, directamente sería el peso el que nos dio directamente, ¿no ves? Sí, Ahí está bien. sí, o sea, la práctica de esta mañana era una presión producto de un peso, nada más. Y esos son los datos que se les ha dado. En este ejemplo, tienen todos los datos para calcular la carga neta, producto de una fuerza y tomando en cuenta el peso de la fundación, el peso del suelo por encima de la fundación, ¿no? Y aquí se tienen todos los datos, ¿no? Todos los datos de la geometría para calcular el esfuerzo total en condiciones finales, que al restarse con la presión de poros de condiciones finales nos da el esfuerzo efectivo en condiciones finales, ¿no? Eso. Y una pregunta más. En Sí. este caso, por ejemplo, estaba a la misma altura, ¿no ve? Del nivel de fundación, la condición final. Sí. El nivel freático final. Como en el examen, ahorita lo que nos dio estaba mucho por debajo, igual lo tomábamos con 0, ¿no ve? Miren, en suelos 1 han aprendido a hacer esfuerzos efectivos, ¿ya? Y tienen que recordar lo que han aprendido en suelos 1. ¿Cuánto es el esfuerzo de presión de poros cuando el nivel freático está por debajo? Y sí es 0. Pero la razón de por qué, eso lo han debido aprender en mecánica de suelos 1. ¿Ya? Está bien, Inge, gracias. Ya. Entonces, después del paso 3 viene el paso 4, ¿no? Y aquí, a modo de colores, lo he puesto límite superior, límite inferior, el límite de cambios de entrato y el límite del pico. Esto define 1, 2, 3, 4, 5 subestratos, en el cual se calcula los valores representativos en el medio de cada uno de estos subestratos. Y aquí realiza la sumatoria de los factores de influencia por sus espesores entre sus módulos de densidad, que toma un valor, y ese valor multiplicado por los coeficientes 1, 2, 3, multiplicado por la carga neta, nos da el asentamiento. Ahora, como en esta ecuación el factor de influencia ha sido multiplicado por el espesor en metros, y el módulo de elasticidad tiene que estar en kilopascales y la carga neta en kilopascales, el resultado es en metros, para transformarlos en milímetros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende el método? Ya. ¿Qué pasa cuando L sobre B es mayor a 10? ¿Ya? El caso en el que la fundación es continua. El método Schmemann es la misma ecuación. El paso 1, 2 son lo mismo porque se calcula la carga neta, se calcula el coeficiente 1, 2, 3, y el paso 3 es dibujar, ¿ya? Dibujar la gráfica del factor de influencia versus profundidad relativa, tomando en cuenta la condición continua. Y la condición continua, y esta gráfica es diferente a la de la condición L sobre B igual a 1, ¿ya? Hay que tomar en cuenta esta ecuación, L sobre B mayor a 10. Esta gráfica de factor de influencia versus profundidad relativa empieza en 0,2
va hasta la profundidad relativa del ancho B, donde llega a un pico y retorna a 0 hasta la profundidad relativa de 4 veces B. Vean que es diferente, es una gráfica mucho más profunda, ¿ya? Y la ecuación del factor de influencia pico es la misma, 0,5 más 0,1 raíz cuadrada de la carga neta, pero lo que cambia es el esfuerzo, porque este esfuerzo es el esfuerzo efectivo previo a la carga de fundación en la profundidad donde se presenta el pico. Y la profundidad donde se presenta el pico es mucho más profundo en la condición L sobre B, ¿no? Entonces, en esta profundidad, a los 4 metros, a la profundidad relativa de los 4 metros es diferente, ¿no? Se tuviera que calcular el esfuerzo efectivo a esta profundidad. El paso número 4 es la aplicación de los 4 límites. Debe haber un límite superior, debe haber un límite inferior, debe haber un límite en cambios de estratos y debe haber un límite en el pico. Estos límites definen los subestratos, que en este caso son 6 subestratos, y cada uno de esos subestratos tiene su propia profundidad, su propio espesor y su propio módulo de elasticidad. Vean que en este estrato 2, por tener el pico en este punto, se subdivide en 2 estratos y cada uno de estos subestratos tiene el mismo módulo de elasticidad, pero diferentes espesores y diferentes factores de influencia representativos. Para el caso de L sobre B mayor a 10, el texto presenta estas ecuaciones cuando la profundidad relativa está entre 0 y B y cuando la profundidad relativa está entre B a 4B. Esta primera ecuación, la ecuación 242, es utilizada cuando queremos calcular en alguna profundidad entre 0 y B, entre una profundidad relativa entre 0 y B. Mientras que la segunda ecuación, la ecuación 243, sirve para calcular el factor de influencia en cualquier profundidad que se encuentre entre la profundidad B a 4 veces B. Ese es el cálculo del paso número 5, ¿no? Calcular los factores de influencia representativos de cada uno de esos subestratos para aplicar la sumatoria. Una vez calculada la sumatoria, se calcula el paso número 6, que es el coeficiente 1, 2, 3 por la carga neta por la sumatoria. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ya. Finalmente, ¿qué pasa cuando L sobre B no es cuadrada y no es continua? Es decir, la relación L sobre B entre 1 y 10. Para eso, Salgado del 2008 presenta una solución a Schmermann. Salgado dice que se mantienen los paso 1 y paso 2, que es la carga neta y los cálculos de coeficientes, y en el paso número 3, que es en el graficar el factor de influencia versus profundidad relativa, Salgado presenta esta ecuación o esta gráfica, donde los términos están dados por estas ecuaciones. Dice que la gráfica empieza en un valor IZ, ya en la profundidad relativa 0 presenta un valor IZ que está relacionado con esta ecuación.
que es 0.1 más 0.0111 L sobre B menos 1. Y este valor tiene un límite. El límite es 0.2. Si esta ecuación sale mayor a 0.2, el valor que hay que tomar es 0.2. ¿Ya? Va hasta una profundidad relativa Z1 hasta el pico. ¿Qué es esta profundidad relativa Z1? Viene de esta ecuación, donde Z1 entre B es 0,5 más 0.0555 L sobre B menos 1. Este valor calculado tiene que ser menor o igual a 1. Si sale mayor a 1, se toma 1. ¿Ya? Y este valor multiplicado por el ancho B nos da la profundidad Z1. Hasta ahí va a ocurrir el pico. Y la ecuación del pico es la misma que de Schmermann, que es 0.5 más 0.1 raíz cuadrada de carga neta entre el esfuerzo efectivo vertical pico previo y donde cae el pico. ¿Ya? Y a partir de ahí retorna a cero hasta una profundidad relativa de Z2, donde la profundidad relativa Z2 entre el ancho B es esta ecuación, que este valor calculado en función de L sobre B tiene que ser menor o igual a 4. Si sale mayor a 4, se toma 4. Multiplicado por el ancho B da el factor Z2. Luego se calcula el paso número 4, que es el cálculo de los límites, donde se definen los subestratos, que cada uno con sus espesores y sus módulos de elasticidad, para que en el paso número 5, para el cálculo de la sumatoria, se calculen los factores de influencia representativos de cada uno de estos subestratos. Finalmente, calcular el asentamiento inmediato por Schmermann. El detalle de las ecuaciones, ya de Salgado, se encuentra acá. Se les ha pasado el trabajo original de Salgado del año 2008. Sí, del año 2008. Y la traducción, vamos a decir, de ese trabajo, donde se presentan las ecuaciones. Además, en este texto, se presentan las ecuaciones para calcular el factor de influencia entre la profundidad relativa 0 y Z1, ya es esta primera ecuación, y la profundidad relativa y el factor de influencia entre la profundidad relativa Z1 a Z2. ¿Alguna pregunta, alguna duda? El control de asistencia está habilitado. Por favor, actualicen, busquen el formulario y registren su asistencia. Ya con esto hemos terminado. El día de mañana vamos a continuar el tema de asentamientos. Vamos a entrar a lo que es asentamientos por consolidación primaria. Y para eso requiero que estudien el resto del capítulo número 2, porque seguramente en 2 días vamos a acabar ese capítulo. O tal vez en menos. Ya, si el estrato fuese roca, calculo como arena. La roca tiene un módulo de elasticidad, ¿ya? Todo material tiene un módulo de elasticidad que representa la reacción del material ante cargas, es decir, la deformación que se produce ante una carga. La roca presenta un módulo de elasticidad elevado, es decir, que se requiere que la reacción de la roca ante una fuerza es una deformación muy pequeña, pero puede ser tomada en cuenta como un suelo granular y puede ser calculado como con el método Schmermann. ¿Alguna otra pregunta?